ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Tomamos nota de que la historia relata de que Alejandro Magno pasó de norte a sur hacia Egipto, obviando la ciudad de Jerusalén. Y luego de la conquista de Egipto, pasó de sur a norte, obviando otra vez, por la intervención soberana y maravillosa de Dios, la ciudad de Jerusalén, tal como dice aquí el versículo 8 de Zacarías, el capítulo 9. Y por otro lado, al profeta le fue dado mirar aún más adelante, al tiempo de la primera venida de Cristo, en el versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué maravillosas cosas le fueron dadas a conocer a Zacarías, ¿verdad? Esa conquista de parte de Alejandro Magno, que aún ni había nacido, y la entrada de Jerusalén como un rey humilde, montado sobre un pollino de asna. Y nos hemos preguntado, ¿verdad?, cuando nos detuvimos aquí, ¿qué sentido tendría el hablar en la misma profecía de estos dos momentos? ¿Qué sentido tendría hablar en la misma profecía de estos personajes tan opuestos entre sí? Un conquistador militar y un rey humilde. Un conquistador militar cabalgando sobre un brioso corcel y un rey humilde entrando en la ciudad de Jerusalén montado en un pollino, en un hijo de asna. Dos personajes distantes en el tiempo que iban a aparecer en la historia y tan distintos entre sí. Por supuesto, llegamos a la conclusión que seguramente el propósito de contratar a estos dos protagonistas, por un lado Alejandro, intrépido, soberbio, arrollador, ambicioso, montado sobre Bucéfalo, recuerdan el nombre de su caballo, y por el otro el Mesías, que en el tiempo señalado, en su primera venida, entraría en la ciudad de Jerusalén montado en un hijo de asna, ni siquiera en un asno, en un hijo de asno, en un pollino, ¿verdad? El propósito era contrastar a ambos, ¿verdad? Era dejar en evidencia las diferencias entre ambas personas. El orgulloso fue impedido de entrar en la ciudad de Jerusalén. Tenía en mente hacerlo. Podía haberlo hecho tanto como cuando iba hacia Egipto, como cuando volvía de Egipto, pero no le fue dado. El orgulloso no pudo entrar en la ciudad de Jerusalén, pero el humilde, ¿recuerdan?, fue recibido al grito de Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor, cumpliendo esta profecía de Zacarías, el capítulo 9. No hay ninguna duda que con estas descripciones a la vista, todos los ambiciosos y todos los admiradores de Alejandro tuvieron en poco, ¿verdad?, o tendrían en poco aquel que viene sentado sobre un pollino, ¿verdad? No da ni para pensarlo. El mundano no da ni para pensarlo. Un conquistador militar, vencedor, arrollador. El otro, un pobre tipo, a los ojos humanos, montado en un hijo de asna, humilde, no da ni para pensar. Pero la gloria eterna y el gobierno pertenecen al Mesías. Las conquistas del que habla en el versículo 9 son eternas. El otro, con todo su ruido, con todo su poder, fue pasajero. Fue un soplo en la historia. Entró, hizo mucho ruido y desapareció prontamente. Pero el Mesías permanece, ¿verdad? Está sentado a la diestra de Dios en las alturas. Y nosotros adoramos y proclamamos al que vino humilde, pero retornará glorioso, según leemos en la Escritura, ¿verdad? Hoy vamos a continuar considerando el capítulo a partir del versículo 10, y ya se introdujo el rey humilde en el versículo 9, y podemos preguntarnos, ¿qué va a hacer este rey? Ya vimos lo que haría Alejandro. Bueno, ¿qué va a hacer este rey?
Alejandro, empezando en Siria, barrió con la tierra de Fenicia, barrió con la tierra de los filisteos, barrió con la dinastía egipcia, fundó Alejandría, continuó sus conquistas hacia el oriente. Ya sabemos qué haría él. Bueno, ¿qué haría en el versículo 9? Este rey manso, humilde, que entraría en Jerusalén montado en un pollino. La primera parte oímos hablar de este rey, ¿verdad? Alejandro y sus conquistas. Y en la segunda parte, a partir del del versículo 9, oiremos hablar del rey humilde y sus conquistas. Fijémonos que lo que hará este rey anunciado en el versículo 9 es muy extraño. Dice el versículo 10, de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. La primera cosa que se menciona que hará este rey es que él va a destruir las armas de Israel. ¿No? Va a destruir, ahí se nombran los carros, los caballos y los arcos de guerra. Los carros y los caballos destruidos, los arcos de guerra quebrados. ¿Cómo puede ser? Suena extraño, suena raro, suena desconcertante. No hay duda del conquistar de este rey. Pero el conquistar de este rey no va a ser por el uso de las armas físicas, no va a ser por el uso de las armas de guerra humanas, terrenales, militares. Las conquistas de este rey serán obradas por otras armas. Las conquistas de este rey serán llevadas a cabo de otra manera, utilizando otros métodos, y no hay ninguna duda que las conquistas de este rey del que habla el versículo 9 serán obradas por el poder del Evangelio, ¿verdad? Eso no tenemos ninguna duda. Y hay más contrastes. Él no hablará de guerra, dice ahí la palabra de Dios, él hablará de paz. Su señorío se va a extender de mar a mar, su gobierno alcanzará toda la tierra. Alejandro conquistó gran parte del mundo conocido. Sabemos que murió a los 33 años lamentándose y llorando porque en su concepción del mundo lloraba porque no había más mundos para conquistar. Estaba equivocado. Había mucho más para el oriente, había mucho más para el sur, había mucho más para el oeste. Pero él desconocía eso. Pero este rey, el del versículo 9, él iba a conquistar de mar a mar. Su gobierno alcanzará toda la tierra. Y no hay duda que la profecía se extiende aún más allá al momento cuando él entregará el reino al Dios y Padre. Hay un calendario preciso que se va cumpliendo en la historia y en nuestros días. Y eso culminará con la entrega del Hijo del reino eterno al Dios y Padre. Tenemos ese cronograma en 1 Corintios capítulo 15, búsquenlo por favor. 1 Corintios, el capítulo 15, si usted quiere saber qué va a pasar en el futuro, si usted quiere saber cómo se van a desenvolver las cosas en el universo, en la tierra y en el universo en general, aquí está. 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 28. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice 1 Corintios 15, 20, primicias de los que durmieron es hecho. Esa es la primera cosa. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que se sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ese es el calendario, ese es el cronograma,
Eso es lo que se está desenvolviendo. Cristo las primicias, luego los que son suyos en su venida, y luego seguirá. Y el reino y el gobierno de Dios se extenderá por todo el universo. Le será restaurado lo que le ha sido usurpado, ¿verdad?, por el diablo y por el hombre al seguir al diablo en su rebelión. Qué calendario tan notable y cargado de eventos gloriosos. Pero también tampoco hay duda de que hay un reino espiritual que aún se está extendiendo y conquistando voluntades hoy en día, ¿verdad? Habrá un tiempo donde el reino se extenderá físicamente de mar a mar, donde todas las naciones responderán al señorío de Cristo, donde todo el universo responderá al gobierno de Dios. Pero hoy en día se extiende y se está extendiendo el reino de Dios, ¿verdad? El reino de los cielos, como dice Mateo en su evangelio, un reino que se extiende en todo rincón de la tierra y alcanza a todas las naciones. Este rey y sus conquistas fueron comunicadas en Judá aún antes de que este rey entrara en el mundo, ¿verdad? El versículo 10 habla de un reino que se extendería cuando aún el rey no había entrado al mundo. Maravillosa la profecía, ¿verdad? Y antes que entrara en Jerusalén, como se relata en los evangelios, se extenderá su reino de mar a mar. Hablará paz a las naciones, su señorío será desde el río hasta los fines de la tierra, ¿verdad? Hay un reino que se extiende hoy en día. Fíjense, hoy, miles de años después de esta profecía, nosotros le adoramos del otro lado del mundo, donde se dio esta profecía. Él ha conquistado nuestro corazón y nuestras voluntades, y somos sus súbditos, tal como fue profetizado aquí. Y un día nos exhibirá como trofeos de su gracia, y su gloria será vista en nosotros. Maravilloso. Habrá un reino físico, ¿verdad? Pero ahora hay un reino espiritual que se extiende por toda la tierra, conquistando corazones y voluntades por el poder del Evangelio. Él vendría montado en un pequeño hijo de asna, pero sus conquistas se extenderían por toda la tierra, a todas las naciones y por toda la eternidad. ¿Y Alejandro? Alejandro ya fue. Alejandro ya fue. ¿Cuántos se han rendido impresionados ante la marcha de Alejandro el Grande? ¿Y cuántos a lo largo de la historia han tenido en poco la humildad del Mesías en su primera venida? Erraron en su evaluación. Pero él ha conquistado mucho más que Alejandro. Este rey humilde, manso, justo, salvador, que entró a Jerusalén montado en un pollino, ha conquistado el pecado, la muerte, el diablo, el mundo, y mi corazón, y tu corazón si eres un cristiano. Y hoy somos sus súbditos, no con ejército, no con fuerza, sino con su espíritu. El poder del Evangelio, y nos ha llevado a serlo nuestro Señor y nuestro Dios. Fuimos capturados por su gloria y excelencia. Maravilloso, de verdad. Ahora hay un poema, una composición literaria muy interesante que compara a ambos, a Jesús y Alejandro Magno. Quiero tomar unos minutos para leerlo. No es inspirado, por supuesto. Jesús vivió solo unos breves 33 años. Nació judío, despreciado, humilde, ignoble. Su emperador fue César, quien gobernó un gran reino terrenal. Pero César no sabía que uno se levantaría y encontraría un reino más grande en territorio, más amplio en alcance y más rico en propósito.
que perduraría cuando los monumentos más majestuosos y los palacios más costosos de Roma se derrumbaran en el polvo del olvido. Alejandro Magno, que vivió 3 siglos y medio antes que Jesús, conquistó el mundo y creó un imperio colosal. Él y Jesús tenían algunas cosas en común. Ambos comenzaron sus carreras muy jóvenes y ambos las terminaron a la prematura edad de 33 años. Alejandro nació en una mansión, Jesús en un pesebre. Alejandro era el hijo de un rey, Jesús el hijo adoptivo, dice aquí, ya sabemos cómo es la historia, de un carpintero. Ambos fundaron el reino, uno sobre el poder, el otro sobre el amor. Alejandro era genial, pero ahora está disuelto. Jesús era pequeño, pero ahora es colosal. Alejandro vivió y murió para sí mismo. Jesús vivió y murió por los demás. Alejandro murió como un rey adorado en un trono. Jesús murió como un rey burlado en una cruz. La vida de Alejandro parecía un gran éxito. La vida de Jesús apareció como un triste fracaso. Alejandro derramó la sangre de millones para su propio beneficio. Jesús derramó su propia sangre para la salvación de millones. Alejandro buscó su propia vida para perderla toda en la muerte. Jesús dio su vida para encontrarla de nuevo después de la muerte. Alejandro murió en Babilonia en esplendor. Jesús murió en el Calvario avergonzado. Alejandro conquistó todos los tronos. Jesús conquistó cada tumba. Alejandro se hizo a sí mismo Dios y murió como hombre. Jesús se hizo hombre, pero murió siendo Dios. Alejandro esclavizó a todos los hombres. Jesús hace libre a todos los hombres. Alejandro vivió como un millonario, pero murió como un pobre. Jesús vivió como un pobre, pero al morir adquirió riquezas para millones. Alejandro Magno hizo historia, Jesús la transformó. Estos dos hombres representan dos formas de vida. Cada persona está en uno o en el otro. Con Alejandro están Napoleón, Hitler, Mussolini y todos los demás que tienen como lema: consigue todo lo que puedas. Con Jesús están Pablo, John Wesley, Adoniram Judson, Abraham Lincoln y otros cuyo tema es da todo lo que puedas. Los que dan y los que reciben representan las dos filosofías de vida. Los que reciben son los buscadores de oro, los dadores son los buscadores de Dios. Jesús resumió el principio número 1 de la ingeniería del carácter cuando dijo: el que haya su vida la perderá, mas el que pierde su vida por causa de mí y la hallará. Busca egoístamente tu propio placer, ganancia y bienes y te harás más grande y más pobre, como Alejandro. Alejandro es un hombre oscuro y olvidado. Adquirió todas las cosas, pero perdió su alma. Jesús perdió todas las cosas, pero fundó un reino eterno. ¡Qué contraste! ¿No? Maravilloso. Adoramos a nuestro Salvador. Ahora, yendo al versículo 13, encontramos un cambio en la profecía y otra vez el profeta nos va a llevar a la historia. Dice el versículo 13 ahí del capítulo 9 de Zacarías: he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Aquí tenemos otra vez una alusión histórica. Dios tomaría, luego de todas estas conquistas de Alejandro, en un periodo posterior en la historia, a los hijos de Judá, los hijos de Israel, y los usaría como armas contra los hijos de Grecia. Es interesante la profecía. ¿Saben que cuando Alejandro murió a la edad de 33 años, su reino fue dividido entre sus 4 generales? Uno de sus generales se llamó Casandro, y él fue emperador del territorio de Grecia y Macedonia. Otro de sus generales se llamó Ptolomeo, y él fue el encargado de gobernar Egipto. Otro de sus generales se llamó Lisímaco, y él fue el encargado de gobernar Asia Menor y Turquía. Y el cuarto general se llamó Seleuco, y él tenía la responsabilidad de administrar Siria y Asia Oriental. Claro, no fue que dijeron, vos te agarraste, no, se pelearon entre ellos y resultó
lo que resultó, ¿verdad? Así fue la historia. Si vemos un mapa, vamos a tomar que entre los Seleucidas, que gobernaban Siria, y los Ptolomeos, que gobernaban Egipto, estaba la tierra de Israel. En el medio de ambos gobiernos. Así que siempre la tierra de Israel estuvo en medio de una guerra entre estos dos generales, estos dos gobiernos, los Seleucidas y los Ptolomeos. Hubo un tiempo en la historia que Israel respondió al gobierno de los Ptolomeos, que tenían sede en Egipto, y hubo un tiempo en la historia, estamos hablando entre la vuelta del exilio y la venida de Cristo, en que la tierra de Israel respondía al gobierno de los Seleucidas, que tenían su sede en Siria. Por cientos de años, entonces Israel se vio envuelta en ese vaivén. Pero finalmente, un general seleucida de Siria llamado Antíoco Epífanes invadió Egipto. El Egipto fue derrotado y volviendo de la derrota en Egipto, él trató de conquistar Jerusalén. Eso fue en el año 170 antes de Cristo. Él se impuso allí en la ciudad de Jerusalén de alguna manera. Prohibió la práctica de la circuncisión, prohibió la observancia del día sábado y en el templo de Jerusalén levantó una estatua y un altar a Zeus, el dios griego. Allí ofreció un cerdo sobre aquel altar y con la carne de aquel cerdo hizo un caldo que esparció por todos los lugares que pudo del templo de Jerusalén, profanando, ¿verdad? Eso permitió Dios en aquel entonces. En ese tiempo, en el campo lejos de Jerusalén, cerca de Jerusalén, mejor dicho, vivía un hombre, un sumo sacerdote llamado Matatías. Ese hombre se encontró en cierto momento durante este periodo del que estamos hablando con un oficial griego. El oficial griego intentó imponerle a este sumo sacerdote, porque eso era, que ofreciera sacrificio a Zeus, a Matatías, el sacerdote judío. Y Matatías se negó a hacerlo. Y no solamente se negó a hacerlo, sino que mató al oficial griego que intentaba imponerle esta orden. Y eso provocó un estallido contra los griegos, al frente del cual estaba este sacerdote Matatías y sus 5 hijos. Dios dijo: voy a hacer a los hijos de Israel, dice acá, voy a hacerlos flecha, a los hijos de Efraín y a los hijos de Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Ahí estaba. Se levantó una rebelión de parte de los judíos contra los griegos en este tiempo de Antíoco Epífanes, y esa rebelión se llama la rebelión de los Macabeos. El macabeo más famoso se llamaba Judas Macabeo. La palabra Macabeo significa el martillo. Judas el martillo. Él era el líder de aquella resistencia a los griegos. Toda su familia, ¿verdad?, fue dirigida por estos hombres, los Macabeos. Reunieron fuerzas, armaron un movimiento de resistencia que finalmente expulsó a los griegos de la tierra de Israel. Cumpliéndose todo lo que dice aquí: entesado para mí a Judá como arco, el versículo 13. Hice a Efraín su flecha, despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, su dardo saldrá como relámpago. Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, ellos devorarán, hollarán las piedras de la honda, beberán, harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar, y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Dios les dio la victoria. Usó al pueblo de Israel como armas contra los griegos en este tiempo, y finalmente liberó la tierra del dominio griego. Así
luego de que los griegos fueron expulsados, Matatías, Judas Macabeo, todos los demás, hicieron una ceremonia que duró varios meses. Una ceremonia para purificar el templo y para rededicarlo, ¿verdad? Y los judíos celebran eso hoy en una fiesta que se llama Hanukkah, que se celebra en el mes de diciembre, ¿verdad? Cuando los griegos fueron expulsados conforme a la profecía de Zacarías y el templo fue purificado y fue rededicado para rendir culto a Jehová de los ejércitos. Realmente fascinante la historia. Ahora notemos que hasta el momento, hasta el capítulo 6, 7, 8, la profecía de Zacarías había tenido como foco la reconstrucción del templo. Eso es lo que estaba pasando en Jerusalén mientras Zacarías está profetizando, ¿lo recuerdan? Habían vuelto del exilio, Ciro el persa les había dado permiso, se habían lanzado a la tarea de reedificar el templo, se desanimaron, detuvieron la obra. Ageo y Zacarías vinieron, profetizaron, animaron al pueblo y continuaron reedificándolo hasta que terminaron la obra. Eso estaba pasando mientras Zacarías predicaba. Y su predicación y sus visiones en los capítulos 1 al 6 tienen como foco animar al pueblo a la reconstrucción del templo. Pero a partir de este punto en el libro, la profecía empieza a mirar más allá en el futuro. Se le dio oportunidad a Zacarías de mirar 200 años más adelante, al paso de Alejandro, 400 años más adelante, ¿verdad? Con la rebelión de los macabeos, que finalmente fueron después sofocados por Roma. Pero poco a poco nos vamos moviendo hacia dónde en la profecía de Zacarías, hasta la primera venida de Cristo, que será el tema de sus últimas o de las profecías en esta última porción del libro. Alejandro Magno, Judas Macabeo, historias fascinantes, eventos históricos reales y que aquí vemos predecidas cientos de años antes que sucedieran por el profeta Zacarías, inspirado por Dios. No podemos pasar por alto la mención que se hace aquí a la razón de este cuidado particular de Dios para con su pueblo. Dice el versículo 11: tú también por la sangre de tu pacto serás salvo. Ahí está. Esa era la razón por la cual Dios guardaba un compromiso fiel con su pueblo, por la sangre de tu pacto. Y no podemos dejar de admirar la gloria de Dios al cuidar, defender y proteger a su pueblo, como dice el versículo 17, cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. Así se ve la gloria de Dios hoy en día, cuidando, defendiendo, prosperando, protegiendo a su pueblo. Maravilloso lo que Dios le concedió ver a este hombre. 3 cosas para terminar que podemos recordar y tomar aliento y cuidado en ellas. Primero, no temamos, hermanos, al ver los movimientos y las conquistas del pecador. No temamos. No temamos al ver los movimientos y las conquistas del pecador. Imagino los pensamientos de los judíos en el tiempo de Alejandro. Las noticias que llegaban de Siria, las noticias que llegaron de Fenicia, las noticias que llegaron de Filistea, las noticias que llegaron de Egipto eran desalentadoras. No hay quien se le oponga al griego. Eran demoledoras las novedades, pero ahí estaba la palabra dada por Dios en el versículo 8. Acamparé alrededor de mi casa como un guarda. Este va a llegar hasta donde yo quiera. Este va a llegar hasta donde yo le permita. No hay por qué temer. Mirando a Alejandro, seguro temieron, pero considerando a Dios y su palabra, seguramente se tranquilizarían. Así también nosotros, hermanos, no temamos ante la maldad y la ofensa del pecador. Dios ha prometido guardarnos hasta el fin.
tiene un compromiso con nosotros. Un día despertaremos a la semejanza con el Señor Jesús, y eso es irrevocable. Es el propósito eterno de Dios en Cristo para los suyos, y no hay nada ni nadie que pueda impedir que ese propósito se realice. El pecador llevará a cabo solamente hasta donde Dios le permita, y Él llevará a cabo, Dios, su propósito en nosotros. Nada podrá impedirse. En segundo lugar, no confiemos en las armas naturales para enfrentar la vida. No confiemos en las armas naturales para enfrentar los conflictos. Alejandro el Grande contó con ejército, contó con lanzas, contó con caballos, contó con tipos de catapultas, unas máquinas ahí para subir y vencer las murallas que rodeaban las ciudades. Alejandro Magno conquistó ciudades, pero nunca conquistó corazones. Pero nuestro Dios y nuestro Rey, Cristo no usó armas físicas. Cristo no conquista ciudades. Hay creyentes que vamos a reclamar esta ciudad para Dios. Eso no es así. Dios no conquista ciudades. Dios conquista corazones. Uno a uno por el poder del Evangelio. Eso es. Cristo no usó armas físicas. No usa armas físicas. No conquista ciudades. Conquista corazones. Cuando Él es levantado por la predicación, por la proclamación del Evangelio, atrae al pecador hacia Él. Desarma con su poder toda resistencia en el corazón. Lo humilla, lo quebranta y lo lleva a reconocerlo como Señor. Sin usar prepotencia humana. Hermanos, no seamos atropellados. No seamos prepotentes, seamos pacientes y mansos. No seamos de los que gritan y pelean, seamos de los que soportamos y servimos. ¿Y qué logramos con eso? Puede decir alguien. Destruir la confianza en nosotros mismos y ver la mano de Dios. Eso logramos. Ir muriendo a esa confianza que tenemos. Qué difícil es no hacer lo que tenemos ganas de hacer en la primera. Pero eso hace mortificar la confianza en nosotros mismos. Y permite que veamos, Señor, yo me retiro. Yo haría esto. Pero déjame ver qué puedes hacer tú. Eso es. Qué desafío, ¿verdad? Qué desafío. Por lo general, cuando surge un conflicto, ¿qué es lo que queda enseguida en evidencia? Nuestro corazón. Es lo primero que se ve. Ahí aparece la carne con toda su fealdad y corrupción. No debería ser así. Debería revelarse y verse aquí. Ser como Él. En tercer lugar, no dudemos del poder del Evangelio, hermanos. Eso lo tenemos que repetir vez tras vez. No hay manera, no hay otra manera que el corazón del pecador se doblegue ante Dios que por el poder del Evangelio. No hay otra forma. No por invitarlo a la iglesia y darle falsas promesas y falsas expectativas. Compartir el Evangelio, la educación, los argumentos, los debates, los discursos, las amenazas no cambian el corazón. Solo el Evangelio, nada más. Así que prediquemos y testifiquemos con toda confianza a nuestros hijos, a nuestros enemigos, a nuestros vecinos el Evangelio. Eso es lo que cambia. ¿Cuántos han menospreciado a Cristo y admirado a Alejandro? ¿Verdad? Pero solo las conquistas de Cristo son eternas. Conquista corazones. Establece el reino de Dios por el poder del Evangelio, no con armas naturales. Tenemos que invitarle a Él. Muy bien, hasta aquí llegamos en la clase, en la enseñanza. Gracias.
Vamos a recordar que el próximo sábado las damas tienen su desayuno temprano en la mañana, a las 6, ¿sabían? Se despertaron todas ahora. Un poquito más tarde. Y el domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestra reunión de culto y predicación. Muy bien, recuerden que nuestro hermano tiene el micrófono, no para molestarlos, sino para que los que están en el fondo puedan escuchar lo que ustedes dicen. Así que si tienen peticiones de oración y motivos de gratitud,